Ginecología oncológica. En este primer video tendremos una introducción que está dividida en 5 partes, como se puede apreciar. Una etiología, donde lo vamos a estar dividiendo en cómo se forma, cómo llegamos a un precáncer y al cáncer como tal. En la línea de tiempo de vida de una mujer, es una línea que vamos a utilizar en los diferentes videos para ir ubicándonos donde se desarrolla y es más propenso que se desarrolle estos cánceres. MECOF es un acrónimo que vamos a utilizar para recordarnos la prevalencia de los diferentes cánceres ginecológicos. En la parte de las estructuras, la anatomía, el dibujo que vamos a utilizar para ir avanzando en los diferentes videos. Y en la clasificación general, una tablita importante para recordar. Como primera parte tenemos que ver la etiología y cómo va evolucionando esto hasta llegar a cáncer. Principalmente, en cánceres ginecológicos tenemos 4 etiologías. Por mencionar toxinas, cigarrillo, el humo del tabaco muy relacionado con cáncer de cervix. También mencionar el dietilvestrol relacionado con cáncer de células claras, de endometrio. Virus relacionado con VPH. Hablamos del virus del papiloma humano, específicamente al cáncer de cervix. Estrógeno, mucha exposición al estrógeno nos da como resultado en un futuro un cáncer de mama o cáncer de endometrio. Y por la ovulación, entre más ovulaciones tenga la mujer, es más propensa a tener un cáncer de ovario. ¿Qué hacer en esta primera etapa? Al saber la etiología, identificar y reducir los factores de riesgo. Es lo más importante. Evitar que llegue a la fase de precáncer. Llega una etapa en la vida de las mujeres en que comienzan las pruebas de tamizaje. Dependiendo de los factores de riesgo y la edad de la paciente y del cáncer que se vaya a estadificar, hay pruebas de tamizaje. Por ejemplo, la mamografía. Está un debate si se empieza entre los 40 o 50 años, pero profundizaremos en eso en el video de cáncer de mama. Otra prueba es el Papa Nicolau. El Papa Nicolau es tamizaje para cáncer de cervix. Entonces, gracias a estas pruebas, se pueden detectar carcinomas in situ, displasia, hiperplasias atípicas, cambios en las células que no están en fase cáncer, por lo cual al detectarlas se puede encontrar la cura, que sería una resección, y tendríamos el tratamiento adecuado para el mismo. Sin embargo, al realizar tamizaje también podemos encontrar anomalías en las células a tal punto que ya estamos en un cáncer. En ginecología, los cánceres suelen ser adenocarcinoma, carcinoma de células escamosas o sarcomas. Principalmente adenocarcinoma y carcinoma de células escamosas. ¿Qué se hace? Se diagnostica, se hace el estadiaje y dependiendo del estadio en que encontremos el cáncer, se va a hacer 2 líneas de tratamiento principalmente. O es quirúrgico o el paciente no puede ser quirúrgico y se va a basar en radioterapia o quimioterapia o combinación de las mismas dependiendo del tipo de cáncer y el estadio en que se encuentre el paciente. Como segunda parte tenemos la línea de tiempo de vida de la mujer. La misma está dividida en 3 etapas gracias a 2 sucesos: la menarquia a los 11 años y la menopausia a los 51 años. En la etapa de la premenarquia tenemos una mujer que no está expuesta a estrógeno, factor de riesgo de cáncer de mama y cáncer de endometrio. Una mujer que no está expuesta a ovulaciones, que es un factor de riesgo para el cáncer de ovario. A virus como VPH, que sería un factor de riesgo como para el cáncer de cervix, tampoco está expuesta. Sin embargo, tenemos lo que sería una exposición a lo que es el dietil-etilvestrol, cierto factor de riesgo para lo que son cáncer de células claras de endometrio, porque la madre de la paciente lo pudo haber consumido. En la segunda etapa, tenemos una etapa reproductiva, en la cual la paciente comienza a tener sus periodos menstruales, comienza a estar en contacto con el estrógeno, también con la ovulación y virus por las relaciones sexuales, como lo es el VPH, virus de papiloma humano. Y también tenemos contacto con toxinas, por mencionar el humo del cigarrillo,
que se ha dicho que es factor de riesgo para lo que es el cáncer cérvico-uterino. Luego, en la tercera etapa de la posmenopausia, tenemos ya una mujer que ha tenido mucho más tiempo de exposición a todos los factores etiológicos. Por lo cual, esta es la razón que la mayoría de los cánceres ginecológicos lo encontramos en la mujer posmenopáusica. Como tercer punto, solo recordar el acrónimo MEOCOV para la prevalencia de los cánceres ginecológicos. Primero mama, luego endometrio, luego cervix, ovario y vagina. Cosas importantes que recordar aquí: gracias al tamizaje que se ha hecho por el Papa Nicolau, se mencionan cifras actuales que el ovario y cervix están variando. Ya no es tan prevalente el cáncer de cervix. Y por último, mencionar que de estos 5, el que tiene una mayor mortalidad es el cáncer de ovario. Como cuarta parte tenemos las estructuras. Es una anatomía básica para ubicarnos al hablar de cada uno de los cánceres. Así tenemos los 2 ovarios con sus diferentes componentes, las 2 trompas de falopio, el cuerpo del útero de forma piriforme con su endometrio y el cuello del útero con su capa endo y exocervical, la vagina, la vulva, parametrios, lo que son los ligamentos útero-sacro y ligamentos suspensorios del útero principalmente, y la pared pélvica. Importante ubicarnos porque al hacer el estadio del cáncer, vamos a ver cómo este se va extendiendo a diferentes partes, que pueden llegar hasta los parametrios, hasta la pared pélvica o metástasis a distancias. Tenemos el cáncer de endometrio, aquí vemos las células. Recordar que es un adenocarcinoma. Tenemos el carcinoma ovario, 3 tipos de células, que son sus componentes: la epitelial, el estroma y las células germinales. Recordar que predomina el de tipo epitelial. Tenemos el cáncer de cervix, endocervix, exocervix. Endocervix, células cilíndricas, productoras de moco. Exocervix, células escamosas, que es el cáncer que predomina. Al igual que en vagina, que predomina el cáncer escamoso, y en cáncer vulvar, que también predomina las células escamosas. Tanto en cáncer de cervix como vaginal como vulvar tienen un punto negro para recordar que ambas son de células escamosas. Para culminar con este video de introducción a la ginecología oncológica, vamos a hablar de la clasificación, un cuadro que nos va a ser de base para los siguientes videos. Carcinoma de cervix, vagina y vulva. Etiología general: el VPH, virus del papiloma humano. Promiscuidad sexual, inicio de vida sexual activa a edades tempranas, son factores de riesgo. Precáncer. El cáncer de cervix se ve como una neoplasia intraepitelial cervical, clasificados en tipo 1, 2 y 3, dependiendo de la extensión. Y también lo podemos encontrar como el cáncer de vagina y cáncer de vulva cuando ha tenido su máxima extensión, carcinoma in situ. Las células que predominan en el cáncer cuando se manifiesta ya parte invasora es células escamosas, carcinoma de células escamosas. Tamizaje para cervix, Papa Nicolau. Sin embargo, para la vagina y vulva no tenemos cómo hacer pruebas de tamizaje. Para la clínica, cáncer de cervix, sangrado poscoital. Paciente que se presenta sangro siempre después de una relación sexual. Vagina y vulva tiene una lesión negra que se presenta con prurito. Mama. El cáncer de mama, la etiología es la exposición al estrógeno, principalmente. Aunque también tenemos que mencionar factores genéticos como BRCA1, BRCA2, estos genes importantes en la etiología, y también radiaciones. Historia de radiaciones, por ejemplo, paciente que haya tenido un linfoma y le hayan tenido que tratar con radiaciones, tiene factor de riesgo para cáncer de mama. En la fase precancerígena predomina lo que es el carcinoma ductal in situ, principalmente, aunque también tenemos carcinoma lobular in situ. En el cáncer, el que más se ve, casi un 80%,
hablamos del carcinoma ductal infiltrante. Para el tamizaje, como sabemos, la mamografía. Se dice que de los 40 años o de los 50 años, principalmente. Pero la clínica que tenemos que ver, profundizaremos en esto de cuándo hacerlo en el video de cáncer de mama. La clínica, una paciente asintomática que se detecta gracias a la mamografía, o una paciente que en el autoexamen se detectó una masa. Importante, el autoexamen mamario ya no está recomendado, ni por parte del médico, ni por parte del paciente en su casa. Cáncer de endometrio, al igual que en cáncer de mama, la principal etiología, la exposición a estrógenos. Factores de riesgo, que tenga una terapia hormonales, entre más ovulaciones haya tenido, la edad de la paciente, nuliparidad, una menarquia temprana, una menopausia tardía, o sea que mayor exposición al estrógeno. Precáncer lo vemos como una displasia o una hiperplasia atípica. Cáncer que predomina es el adenocarcinoma. No tenemos tamizaje para el cáncer endometrial y la clínica es la paciente posmenopáusica que sangra, un sangrado posmenopáusico. Importante aquí decir que todos los sangrados posmenopáusicos no representan cáncer. La principal causa de sangrado en posmenopausia es una atrofia o un trauma vaginal. Pero siempre tenemos que sospechar en un posible cáncer. Y para culminar con ovario, entre más ovulaciones haya tenido la paciente, más propensa a tener un cáncer de ovario. Factores protectores, podríamos mencionar, paciente que tiene síndrome de ovarios poliquísticos, paciente que ha tenido multiparidad. Precáncer no se suele encontrar, son células de bajo potencial maligno. Pero lo que llama la atención del cáncer de ovario es que siempre lo vamos a encontrar en su fase cáncer, ya desarrollado, avanzado generalmente. Y hay tres tipos: cáncer epitelial, cáncer de las células germinales, cáncer del estroma del ovario, que son el tipo de células que predominan en el mismo ovario. Lo que más vamos a ver es carcinoma epitelial. No tenemos tamizaje para el cáncer de ovario. Importante que la clínica generalmente suele ser por efecto de masa. Una masa en el ovario que crece anteriormente, ocluye los uréteres y me crea una hidronefrosis que me lleva a una falla renal. O puedo tener una masa en el ovario que crece posteriormente, ocluye rectos sigmoides y me da una oclusión intestinal. O también, muy típica, la ascitis. Paciente posmenopáusica con ascitis, siempre tener dentro de tus diagnósticos diferenciales el cáncer de ovario.